¿Sabéis que muchas marcas poderosas han fracasado en la Fórmula 1? Por ejemplo, Jaguar y sobre todo Peugeot. Pero Honda y Porsche, que muchos asocian a éxito en la Fórmula 1, tuvieron sonados fracasos. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. La historia de la Fórmula 1 es una historia de éxitos y también es una historia de fracasos. De hecho, ya hicimos un vídeo de fracasos en la Fórmula 1, pero es que luego me di cuenta de que me habían quedado muchos en el tintero y sobre todo muchos de marcas muy importantes. Bueno, la verdad es que en esto, en el área de socios, que ya sabéis que tenemos un área de socios de pago, con vídeos exclusivos y con directos, me ayudáis mucho. Y me lo ha apuntado aquí, Ignacio Aguirre, gracias Ignacio, el que me dijo, oye, pues hay otros fracasos que vale la pena contar, sobre todo los de grandes marcas, que son, con una excepción, los que os hemos traído en este vídeo. Porque hay nombres de grandes marcas como Honda y Porsche que suenan a éxito en la Fórmula 1, pero ya veréis que no, que tuvieron sus fracasos o por lo menos unos comienzos muy difíciles, un verdadero calvario. Bueno, y también Jaguar y sobre todo Peugeot. En el caso de Peugeot además es que choca más, porque en este proyecto no faltó dinero. Además lo habían ganado todo. Habían ganado en resistencia, en circuitos, en el Dakar, en rallies. Bueno, y se puede decir que llegaron a la Fórmula 1 e hicieron el ridículo. Es que no consiguieron resultados relevantes. Lo único que se puede decir que de Peugeot, el récord que consiguió es, dentro de grandes marcas de coches, la que más carreras ha disputado en la Fórmula 1 sin ganar un solo gran premio. Vamos a ver 5 fracasos, a mi modo de ver, sonados, y vamos a ver qué es lo que hicieron mal. Peugeot, peor imposible. Lo tenían todo. Peugeot lo tenía todo para ganar. Bueno, como jefe de equipo, manager, como le queréis llamar, nada menos que a Jean Todt, que luego demostró que era un verdadero crack. Ya lo había demostrado antes. Como diseñador, Enrique Scalabroni, un argentino que era un genio y que tenía experiencia en Ferrari y en Lotus. Y luego, como piloto, a un pilotazo, Mika Häkkinen. Bueno, demostró que era un pilotazo ganando el Mundial de Fórmula 1. Y luego además tenían pasta, porque tenían patrocinadores importantes, como era Total y Perrier, ese agua con gas que tanto me gusta. Y además es que venían de ganar en todos los sitios donde habían participado, en rallies, en raid, en resistencia. Pero la Fórmula 1 es otra cosa y fue para Peugeot un verdadero desastre. Hicieron cuentas y vieron que la Fórmula 1 era muy cara, muy cara. Así que se desmontó parcialmente el proyecto. Bueno, Jean Todt se fue a Ferrari a hacer historia con Schumacher y apareció McLaren. Bueno, pues parecía la tabla de salvación porque era un equipo fiable y necesitaban un motor. En 1994 el balance fue este que voy a decir. 11 carreras, es decir, 11 carreras por 2 coches, 22 participaciones, 17 abandonos. Bueno, eso sí, 4 podios, incluidos el podio del fatídico Gran Premio de San Marino, y ya sabéis por qué digo fatídico. La cosa no acaba aquí. Se fueron con Jordan, y con Jordan la cosa fue peor. Y cuando parecía que no podía ser peor, se creó el equipo Prost Peugeot. Vamos a ver, os cuento. 1998, el balance de este equipo, 20 abandonos y un solo punto que consiguió casi de milagro Jarno Trulli. Bueno, quedaron terceros en el Mundial, pero como podéis suponer, terceros por la cola. Honda, inicios difíciles. Seguro que Honda te suena a éxitos en la Fórmula 1 y es cierto que tuvo un montón. Pero los comienzos fueron difíciles porque Honda fue muy valiente y en 1963 se decidió a correr en la Fórmula 1 con un coche que se llamaba RA272. Me acuerdo perfectamente. Es broma, ¿eh? ¿Seguro que es broma? Sí, seguro que es broma porque, a ver, Honda como marca empezó a fabricar motos en 1948, pero no se puso a fabricar coches
hasta 1960, año en el que nacimos, siempre lo digo, Ayrton Senna y yo. Solo 3 años después de empezar a fabricar coches, se decidieron por correr en la Fórmula 1. La verdad es que eran valientes. Tanta es la valentía de Honda que no solo vienen a la Fórmula 1, una marca muy joven, sino que lo hacen con un equipo 100% o casi 100% japonés, porque lo único que no era japonés eran los pilotos Ronnie Buchon y Richie Günther. Bueno, además hay que tener en cuenta que era de los pocos equipos, como era el caso de BRM y de Ferrari, que no solo hacían el chasis, el bastidor, la carrocería, sino que además hacían el motor. Pero bueno, lo cierto es que en el 64 Günther gana el Gran Premio de México. Y después de un año en blanco, nada menos que John Surtees gana en el Gran Premio de Italia de 1967. El año 68 fue muy malo, porque Schlesser fallece en el Gran Premio de Francia con el RA 302. Bueno, la muerte de Joe Schlesser, la negativa de Surtees a llevar sus coches y los pobres resultados, pues propiciaron la retirada de Honda en la Fórmula 1. La historia no acaba aquí, porque en 1999 pues deciden volver de nuevo a la Fórmula 1 con un coche de diseño propio que diseñó nada menos que Harvey Postlethwaite. Pero el coche en las pruebas era muy prometedor, pero en esas pruebas falleció de un infarto el pobre Harvey, así que Honda decidió abortar este segundo intento. Porsche, amor y odio por la Fórmula 1. A lo mejor llamar fracaso a estos comienzos de Porsche en la Fórmula 1 puede parecer un poquito exagerado, pero claro, es que el éxito o el fracaso no depende del resultado, sino depende de lo que esperes. Estamos hablando de Porsche. Estamos hablando de que Ferdinand Porsche, el fundador de la marca, había creado los Auto Union, que eran uno de los coches de Gran Premio más competitivos, más impresionantes de ese momento y yo creo que de la historia. Por lo tanto, pues se esperaba mucho de Porsche en la Fórmula 1. Porsche ha estado en la Fórmula 1 en 3 ocasiones. Yo creo que la primera y la última sí se pueden considerar fracasos o al menos poco exitosas. No la etapa entre 1983 y 1987, porque ganaron 2 campeonatos de constructores asociados a McLaren y 3 de pilotos. Pero desde 1959 Porsche había coqueteado con la Fórmula 1. Os cuento por qué, porque en esa época no había muchos coches de Fórmula 1, entonces para completar las parrillas pues se tiraba de los mejores coches de Fórmula 2. Y Porsche tenía muy buenos coches de Fórmula 2, muy competitivos. Así que, bueno, pues decidieron que podrían correr en la Fórmula 1, pero es que luego todo se les puso muy fácil, porque hubo un cambio de reglamento en 1961, que en la Fórmula 1 se redujo la cilindrada hasta 1.5, que era lo que tenían los Fórmula 2, con lo cual Porsche, sin hacer nada, se encontró con que su Fórmula 2 se había convertido en un Fórmula 1. Tras haber usado 2 modelos distintos, el 787 y el 718-2, pues Porsche decidió fabricar un Fórmula 1, los otros 2 eran Fórmula 2 reconvertidos, que no hubo que reconvertirlos, pero diseñar un coche ya específicamente para la Fórmula 1, que fue el 804, que tenía un motor, una de sus peculiaridades era tener un motor de 8 cilindros opuestos que daba casi 200 caballos, pero es que este coche, os va a parecer sorprendente, pero aunque fuera Porsche, nació desfasado respecto a sus rivales. Por ejemplo, usaba llantas de chapa, todos los demás ya usaban llantas de aleación. Usaba chasis de tubos, todos los demás usaban ya chasis monocasco. Usaba carburadores, todos los demás usaban ya inyección. Y además ese motor opuesto era muy ancho y no era muy práctico para hacer el chasis. Además, y perdonadme, yo no tengo este coche en slot, me parece especialmente feo. No tuvo muy buenos resultados, porque es cierto que Dan Gurney, un piloto americano que a mí me gustaba mucho, ganó el Gran Premio de Francia en Rennes, pero es que lo ganó casi de casualidad, porque iba sexto y sin ninguna posibilidad de ganar posiciones. Es más, había pilotos que le perseguían y le iban a adelantar. Pero bueno, todos se rompieron, tanto los que iban delante como los que iban detrás. Y Dan Gurney ganó esa carrera para Porsche. Me llama la atención que una marca tan alemana como Porsche pues se despidiera de la Fórmula 1 a la francesa. ¿Sabéis qué es despedirse a la francesa? Sin decir ni siquiera adiós. Bueno, pues es que en la última carrera de la temporada, en el circuito sudafricano de East London, Porsche ni siquiera se presentó. Bueno, había dejado la Fórmula 1
sin hacer ruido, sin comunicados y casi sin decirlo. Bueno, y lo había dejado teóricamente para no volver. ¿La razón? Bueno, la razón tiene bastante lógica y es que Ferry Porsche decidió y pensó que gastar tantísimo dinero en una tecnología y unos coches que no eran aprovechables, una tecnología que no era directamente aprovechable para sus deportivos de calle, no tenía sentido, que era mejor concentrarse en las carreras de GTs y de Sport, cuyos desarrollos tecnológicos sí tenían aplicación inmediata a sus coches deportivos de calle. Y Jaguar no rugió. El equipo Stewart, que había creado pues, el campeón del mundo, Jackie Stewart, fue un fracaso. Tanto fracaso que decidieron venderle en 1999. Y Ford decidió comprarlo. Se le ocurrió la gran idea de decir, bueno, compro este equipo, lo potencio, le meto inversión, pinto el coche con los colores de Jaguar, que en ese momento era suya, y esto va a ser un petardazo. Bueno, es que la gestión, en mi opinión, la gestión de Jaguar por parte de Ford, tanto de los coches de calle como de las carreras, fue un desastre. Pese a contar con un piloto tan bueno, porque Eddie Irvine era un buen piloto, pues bueno, la primera temporada fue muy complicada para el equipo inglés, que solo consiguió 4 puntos en toda la temporada y una 9ª posición en la clasificación de constructores del Mundial. Bueno, tan mal fue la cosa que el jefe del equipo, Wolfgang Riedle, dimitió. En 2001 las esperanzas eran mayores porque habían fichado como jefe de equipo a un americano que tenía una enorme experiencia en la gestión de equipos, sobre todo en Estados Unidos y Norteamérica, que era Bobby Rahal. Pero bueno, es que al final, a mitad de temporada, decidieron prescindir de Bobby Rahal y contratar a otra persona que les ofrecía garantías, nada más y nada menos que Niki Lauda. También la alineación de pilotos sufrió cambios porque se incorporó al equipo el que para mí es un muy buen piloto, tanto en carrera como poniendo a punto los coches, que es Pedro de la Rosa. La única buena noticia de esta temporada es que Eddie Irvine logró un podio en el Gran Premio de Mónaco, que sigue siendo el primer podio de la historia de Jaguar en la Fórmula 1. Y en 2002 Ford hizo de las suyas, argumentando que la fiesta de la Fórmula 1 pues era muy cara, cosa que era bastante evidente, no había hecho falta esperar 2 años para saberlo. Entre otras cosas, despidieron a 20 personas. Esta reducción de plantilla afectó también al bueno de Niki. Pusieron un límite de 2 años, esto es meter presión. Si en 2 años esto no funciona económicamente, cerramos el kiosco. Bueno, la escudería continuó con 2 buenos pilotos como eran Irvine y de la Rosa y consiguió más o menos despuntar a final de temporada con un nuevo podio en el Gran Premio de Italia. En 2003 mejoraron los resultados, pero mejoraron los resultados económicos. Tenían como pilotos a Antonio Pizzonia y a Mark Webber. Y bueno, pues en 2004 Ford decidió que ya había metido mucho dinero en la Fórmula 1, que había conseguido muy pocos resultados y decidió poner el equipo a la venta, argumentando que la Fórmula 1 era muy difícil. Bueno, lo compró Red Bull y Red Bull sí que ha sabido hacer ese equipo competitivo como podéis y como todos sabéis. Copersucar, no tan dulce. Confieso, y me vas a perdonar, que he hecho un poco de trampa porque he dicho que en este vídeo que iba a dedicar a fracasos de las grandes marcas, hay otras marcas que fracasaron en la Fórmula 1, ya lo contaré después. Pero es que quería contar la historia de Copersucar porque es una historia que me encanta. Me encanta aunque acaba mal. Un proyecto de los hermanos Fittipaldi que, bueno, pues para mí, desde mi punto de vista, acabó prematuramente con la carrera deportiva de Emerson Fittipaldi. Ya sabéis que los Fittipaldi eran 2, los 2 corrían en Fórmula 1, Wilson, el hermano mayor, y Fittipaldi, el hermano menor, que era el que tuvo más éxito. Emerson Fittipaldi fue el primer brasileño en ganar un Gran Premio, el primero en ganar un Mundial y el primero en repetir. Y sobre todo abrió la puerta a otros brasileños que tuvieron un enorme éxito en la Fórmula 1, como es Nelson, entre otros, Nelson Piquet y Ayrton Senna. Entonces Wilson Fittipaldi tuvo una gran idea. Voy a hacer un equipo de Fórmula 1 100% brasileño. Y además voy a ver si consigo el patrocinio de la azucarera Copersucar, que el coche se llama así porque la azucarera se llama así. A mí siempre me ha hecho gracia porque es que, como se llama Cooper, que suena a Cooper de Fórmula 1, y acaba en Car, que suena a Car en inglés, pero se llama así porque la azucarera se llamaba así. Y era una azucarera que producía en ese momento
más de la mitad de todo el azúcar que se producía en Brasil. Es decir, que el dinero no era un problema. Lo que sí fue un problema, yo creo, es que la condición del patrocinador era que el equipo fuera 100% brasileño e estuviera además la sede en Brasil. Bueno, al principio el primer y único piloto del equipo Copersucar Fittipaldi fue el propio Fittipaldi, pero Wilson, no Emerson, y así empezaron. Pero bueno, se clasificaba siempre, pero al fondo de la parrilla quedaba muy atrás. Y en 1976, y prácticamente por sorpresa, pues se anuncia el fichaje de Emerson Fittipaldi como piloto número 1 del equipo Copersucar Fittipaldi. Además, se anuncia a bombo y platillo. Se reorganiza el equipo, Wilson Fittipaldi pasa a ser manager del equipo, Emerson Fittipaldi pues era el piloto número 1 y se ficha a otro piloto brasileño, Ingo Hoffmann, que tenía un pelazo también alucinante, como segundo piloto. El equipo Copersucar estuvo en la Fórmula 1 con el nombre de Copersucar entre el 75 y el 77, aunque luego con otras denominaciones pues se mantuvo en la Fórmula 1 hasta 1982. En ese tiempo participaron en 120 carreras y consiguieron 3 podios y ninguna victoria, lo cual es un bagaje bastante pobre. Luego, ¿qué hicieron? Pues emigraron al Reino Unido, donde había una especie, y lo digo sin demérito, de verdad, creedme, una especie de Fórmula 1 de segunda división, porque en la Fórmula 1 no era fácil participar y había un campeonato con bastante nivel donde destacaron algunos pilotos, bueno, bastante conocidos. Para los españoles, Emilio de Villota, que al que considero buen amigo, y para los chilenos, imagino que todos os acordáis de Eliseo Salazar, que estuvo en la Fórmula 1 grande y luego tuvo, bueno, no es que tuvo gran éxito, es que ganó el Campeonato Aurora de Fórmula 1. Me dejaron fuera otros fracasos, como otro fracaso más de Porsche con el equipo Ford, otro fracaso como el equipo Sintec, el Pacific, Lamborghini, Lola, Yamaha o Williams, que en muy poco tiempo pasó de estar en el top a estar en el infierno, donde todavía sigue. Yo creo que estos fracasos en la Fórmula 1 dan para un tercer vídeo. ¿Qué os parece? Como soy The Boss, yo había puesto yo en el jefe, pero Rodrigo me ha dicho que es más cool decir The Boss. Bueno, pues como soy el que manda, en definitiva, me voy a saltar una norma a la torera, que normalmente elijo como coche del día coches que he probado, pero esta vez voy a elegir un coche que no he probado. ¿Por qué? Porque voy a elegir el Copersucar de 1976, porque es un coche, yo confieso que el Copersucar Fittipaldi era un coche que me encantaba. Me encantaba por muchas cosas, por otras cosas por los colores, que era gris metalizado, con los colores, creo recordar, amarillo, rojo y verde, si no recuerdo mal, eso es. Y luego además, por el diseño, porque en esa época había coches que tenían alerón, hablo delante, y otros que tenían un morro ancho, y muy pocos, este Copersucar y por ejemplo el Hesketh 308 de James Hunt, que en algunos circuitos usaban el morro ancho y además un alerón. Eso me encantaba, por cierto, todos mis coches de Fórmula 1 de slot tenían morro ancho y además alerón. En el consultorio, Pablete me hace una pregunta que vamos a ver. Dice, ¿de verdad la Fórmula 1 es tan dura como dicen? Pero vamos a ver. Después de ver este vídeo, yo creo que no vale la pena ni que te conteste. Cuando marcas del calibre que estamos hablando, como Peugeot, como Porsche, como Honda, han fracasado en la Fórmula 1, bueno, y otras tantas, Yamaha, bueno, o sea, es durísima, tanto para los equipos como, y yo creo que sobre todo, para los pilotos. Amancio, que es miembro, y me ha hecho esta pregunta en el chat que tenemos en el área de miembros, me dice que, bueno, me hace una pregunta que yo creo que está respondida en el vídeo, que si Emerson Fittipaldi, de haber seguido en McLaren, hubiera ganado más mundiales. Yo te voy a dar mi opinión. Mi opinión es que, sin duda. Pero te voy a dar mi argumento. ¿Crees que James Hunt es mejor o era mejor que Emerson Fittipaldi? Yo tengo claro que no. Tengo claro que Emerson Fittipaldi era mejor. Y yo creo que si se hubiera quedado Emerson Fittipaldi en McLaren, los duelos de Emerson con el McLaren y de Lauda con el Ferrari hubieran sido verdaderamente épicos. Y ya está, hemos llegado al final. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, me lo decís. Si no os ha gustado, también. Y sobre todo, pues hacedme comentarios, que los leo casi todos y aprendo un montón.
Dadnos like y me gusta, si no estáis suscritos, suscribíos, y ya sabéis que si queréis ver vídeo de motos hay un montón en Moto1 Pro, que estamos en todas las redes sociales, incluido TikTok, para los más jovencitos, que tenemos una web que va como un tiro y contamos historias muy divertidas, y que los lunes hay un podcast que solo existe en podcast de actualidad donde también hablamos, si ha habido Fórmula 1, de Fórmula 1. Y nada más, que espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.